Aquí es donde te bajas, dijo. Su voz era fría, demasiado tranquila para lo que estaba haciendo. Eric no me miró mientras estacionaba el coche. Solo miraba al frente, golpeando el volante como si esperara un semáforo en rojo. La niebla se aferraba a los árboles como viejos fantasmas. La costa de Oregón en abril. Podía hacer que cualquier cosa pareciera embrujada. Incluso a tu propio hijo. Esta es tu parada, mamá. Me reí. Pensé que bromeaba. De verdad que me reí. Bajé la mirada a mis pies, todavía con las viejas pantuflas de Henry, las que seguía usando en casa desde el funeral. Las que pensaba cambiar la próxima vez que fuera al pueblo. No hablarás en serio, dije con voz suave, tanteando. Eric se giró hacia mí. Fue entonces cuando supe que era real. Me entregó mi bolso. La casa y el negocio son míos ahora. Susan ya está cambiando las cerraduras. Por un segundo, me quedé sin aliento. Parpadeé con fuerza, esperando que se riera, que negara con la cabeza, que dijera que era un malentendido, pero no lo hizo. Metió la marcha atrás. Mi puerta ya estaba abierta y yo estaba de pie en el arcén de grava de una carretera desierta. Esto es una locura, dije en voz baja. ¿No puedes simplemente? Eric, soy tu madre. No me miró. Solo dijo, ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Y entonces se fue. Sin maleta, sin teléfono, sin dinero. Solo un abrigo, mi bolso y el prolongado sonido de los neumáticos sobre la carretera mojada. No lloré. No entonces. Me quedé allí, con la columna rígida por la humedad, mientras el viento salado del océano se enroscaba en mi pelo como dedos. La niebla se adentraba más, engullendo las luces traseras del coche de mi hijo y, con ellas, la vida que había construido durante 40 años. Pero esto es lo que Eric nunca entendió, no estaba sola. Era libre. Creyó que me había descartado. Lo que realmente hizo fue liberar algo. Algo que no pudo prever. Porque no tenía ni idea de lo que había hecho antes de que muriera su padre. Enterramos a Henry 6 días antes. Apenas recuerdo el funeral, solo como mis talones se hundían en la hierba mojada y como Eric no me miraba a los ojos. Susan se aferró a su brazo como una enredadera que ahoga a un árbol. No piensa con claridad, le susurró Susan al pastor después, tan alto que pude oírlo. Es el dolor. No toma decisiones racionales. Ahora, de pie en la fría niebla, vi lo que había sido ese susurro. El comienzo de un golpe de estado. Henry le había confiado a Eric el papeleo del hospicio. No quería molestar a mi hijo. Ya tenía bastante con lo suyo, me dije. Solo quería que Henry tuviera dignidad en esas últimas semanas. Pero en algún lugar de esos papeles, entre las pastillas, los baños en la cama y las noches de insomnio, se había colado algo más. Algo con mi nombre. Algo falsificado. No conocía la magnitud de la situación entonces, pero sabía lo suficiente como para tener miedo y enojarme. Porque no se trataba solo de traición. Se trataba de robo, de todo. Mi esposo, mi casa, mi voz y el mismo negocio que Henry y yo construimos desde cero. El hostal que empezó con 2 habitaciones y una estufa que fregué yo misma cada noche durante 15 años. Eric siempre había sido listo, incluso de niño. Demasiado listo, para ser sincero. El tipo de inteligencia que se vuelve peligrosa cuando se envuelve en la presunción y es empujada por una mujer como Susan. Empecé a caminar. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarme allí. Me dolían las rodillas, tenía la boca seca. Pero caminé, pasando junto a árboles goteantes, junto a viejos postes de cercas cubiertos de musgo. En algún punto entre el kilómetro 3 y el kilómetro 4,
una idea me invadió como una manta de lana. Creen que han ganado. Eric, con sus mentiras suaves, y la sonrisa frágil de Susan. Creen que estoy acabado. Pero olvidaron algo. Todavía tengo el libro de cuentas de Henry. Todavía tengo la caja de seguridad. Mientras caminaba por el camino brumoso hacia el pueblo, cada paso resonaba con la traición de Eric aún resonando en mis oídos. Todavía conservo el nombre que nunca se quitó de aquel hecho. Y aún no estoy muerta. La niebla se me pegaba al abrigo como sudor. Me ardían las piernas. Respiraba con dificultad, pero no me detuve. No porque no estuviera cansada, Dios mío, sí que lo estaba, sino porque detenerme significaba pensar, y pensar podría quebrarme. No había un alma en kilómetros a la redonda, solo el crujido de la grava y el ocasional aleteo de unas alas sobre mi cabeza. Ese viejo dolor en las caderas se intensificaba con cada pendiente, y tenía las manos, rígidas por la artritis, apretadas en los bolsillos del abrigo. Aún así, no lloré. En cambio, pensé en las loncheras que solía preparar. Sándwiches de pavo con forma de dinosaurio. Notitas dobladas en el bolsillo lateral, eres valiente. Eres amable. Te quiero, mamá. Había guardado todos los dibujos de Eric del jardín de infancia, incluso los garabatos que, según él, eran ballenas azules, pero que parecían más bien nubes derritiéndose. Era la madre que le leía 4 libros antes de dormir. Que aprendió a trenzarle muñecos de acción en el pelo porque le gustaban los peinados de guerrero. Que trabajó en 2 empleos después de que Henry se lesionara la espalda para que Eric no se perdiera el campamento de verano. Y ahora, tiraba como basura al borde de la carretera. Negué con la cabeza, más con incredulidad que con tristeza. Ese niño que una vez corrió a mis brazos después de una pelea en el patio de la escuela, llorando porque alguien me dijo que era demasiado mayor para ser una verdadera madre. ¿Cuándo dejó de mirarme como si yo importara? ¿Cuándo dejó de bastar con el amor? Después de lo que debieron ser 6 millas, vi el letrero desportillado de Graces General. Casi me fallan las piernas al verlo. Grace había dirigido la tienda desde que yo era pequeño, mucho antes de que añadiera la máquina de café expreso y el estante de golosinas orgánicas para perros. El lugar aún olía a virutas de cedro y mentol. La campanilla de la puerta sonó débilmente cuando entré. Grace levantó la vista desde detrás del mostrador, con las gafas de leer hundidas en la nariz. Linda, dijo con la voz preocupada, te ves fatal. Me apetece, respondí, con los labios demasiado fríos para sonreír. Rodeó el mostrador y me abrazó antes de que pudiera protestar. ¿Qué demonios ha pasado? Caminé, dije simplemente. ¿Del cruce? Grace se apartó y me miró como si me hubieran salido cuernos. 6 y pico, murmuré. Dependiendo de dónde midas. Me sentó, me envolvió los hombros con una manta de lana y me dio un vaso de café de poliestireno que humeaba de maravilla. ¿Dónde está Eric? Se me hizo un nudo en la garganta. Se fue. Sus ojos parpadearon. Linda, ¿qué quieres decir con que se fue? No pude responder. No del todo. Todavía no. No insistió. Solo me dio una palmadita en la mano. Siéntate. Descansa. Te prepararé un sándwich. Mientras estaba allí sentado, tomando un café que sabía más a bondad que a cafeína, una frase se repetía en mi mente como un himno: ¿qué es el amor sin respeto? Solía pensar que el amor era el ancla, lo que lo mantenía todo firme durante las tormentas. Pero las anclas arrastran, ¿verdad? Te mantienen atascado. Pero el respeto, en cambio, es el viento en popa. Había amado a Eric con locura, con pasión. Pero había permitido que dejara de respetarme en algún momento. Cuando dejó de llamarme a menos que necesitara dinero.
Cuando Susan empezó a hacerme esas sugerencias, con la boca cerrada, de que bajara el ritmo. Cuando dejé que se hicieran cargo de las facturas médicas de Henry sin preguntar a dónde iban los cheques. Me decía a mí misma que era generosidad, flexibilidad. Pero ahora, envuelta en una manta en la tienda de Grace, con los pies ampollados y el orgullo desangrándose, lo veía con claridad. No había sido generosa. Me habían manipulado. Llamé a un taxi desde el teléfono fijo de Grace. Se ofreció a llevarme, pero no pude soportar su amabilidad. Todavía no. El conductor no hizo preguntas, simplemente me llevó a un pequeño albergue fuera de la carretera. De esos que usan los camioneros cuando las carreteras se congelan. Pagué en efectivo del dinero de emergencia que llevaba en el forro del bolso. Fue idea de Henry. Siempre decía, a una mujer nunca se la debe pillar sin refuerzos. Y mientras estaba en esa habitación polvorienta con el candelabro parpadeante y la colcha desgastada, susurré en voz alta lo que no me había atrevido a decir desde que Henry falleció: tenías razón, cariño. Debí haberlo visto venir. Pero incluso ahora, a pesar del dolor, la conmoción y el silencio insoportable, no estaba destrozado. Todavía no. A la mañana siguiente, sentada en el borde de la cama del motel, recordé las rosas que plantamos la primera primavera en la posada. Fueron idea de Henry. Decía que los huéspedes debían oler algo dulce al bajar del coche. La primera impresión importa, me dijo, con las manos enterradas en tierra húmeda. Compramos 6 rosales, 2 rojos, 2 melocotón y 2 amarillos, y los plantamos en una hilera curva cerca del camino de entrada. Recuerdo cómo el sol le iluminaba el pelo aquel día, que ya se le ponía canoso en las sienes, y como Eric, con solo 7 años, perseguía una pelota de goma verde entre los parterres, riendo tanto que le dio un hipo. Había sido un buen día, un día perfecto, para ser sincero. Me quedé en ese recuerdo como en un baño caliente, dejando que suavizara los rincones de la fría habitación del motel. Afuera, la niebla no se había disipado, pero la luz era más brillante, menos densa. En aquel entonces, la posada era solo un sueño con paneles de yeso. Solo teníamos 2 habitaciones listas y un menú de desayuno garabateado en papel de cuaderno. Henry se encargó de la instalación eléctrica él mismo, y yo pinté cada moldura de ese lugar hasta que me dolieron las muñecas. Pero cuando abrimos, Dios mío, cuando abrimos, fue mágico. Nuestros primeros invitados fueron una pareja de Idaho, recién jubilados. Dijeron que el lugar les recordaba a un cuento de hadas. Preparé scones de arándanos esa mañana, y Henry me sonrió radiante desde el otro lado de la mesa como si les hubiera regalado la luna. Eric les había dado llaves, les había hablado de las rutas de senderismo y se mantenía erguido y orgulloso, igual que su padre. En aquel entonces, estaba tan dispuesto a ayudar, siempre observando, siempre imitando a Henry. Durante mucho tiempo, creí que el negocio algún día sería suyo, que lo llevaría adelante con el mismo cariño que nosotros, que sería un legado familiar, no solo una propiedad. Pero en algún momento entre esos bollitos de arándanos y ahora, algo cambió. Abrí el cajón de la cómoda del motel y encontré una Biblia de Gedeón, un menú para llevar y una caja de cerillas con el logo de un taller mecánico. Me quedé mirando las cerillas un buen rato. No porque las necesitara, sino porque intentaba recordar la última vez que había estado en un lugar tan anónimo. Había pasado 40 años recibiendo a los huéspedes con una bandeja de magdalenas y una nota de bienvenida escrita a mano. 40 años sabiendo que alguien, en algún lugar, necesitaba indicaciones, toallas calientes o ayuda para encontrar una panadería local. Había vivido una vida en movimiento. Ahora, estaba en calma. Esa misma tarde, volví a salir a caminar, esta vez más despacio, con calma. Me dolían las rodillas, pero necesitaba el aire. Había un parque cerca, un pequeño trecho de césped y grava con 2 mesas de picnic y un columpio desgastado.
Me senté en el borde de un banco y observé a una madre arreglándole un abrigo acolchado a un niño pequeño. Parecía agotada, el tipo de cansancio que recordaba de mis días persiguiendo a Eric, intentando mantenerlo alimentado, limpio y medianamente decente en público. Había sido un reto, inteligente, testarudo y sensible, además. En aquel entonces, al menos, le cantaba cuando no podía dormir. Inventaba nanas sobre dragones que solo querían una cueva tranquila y una manta suave. Se acurrucaba contra mí como un cachorrito, con los ojos pesados y los dedos enredados en mi pelo. ¿A dónde se había metido ese niño? De vuelta en la habitación del motel, encontré mi diario en el bolsillo lateral de mi bolso. Era uno de cuero desgastado que Henry me regaló hace 2 Navidades, aún olía ligeramente a cedro y tinta. Hojeé las páginas en blanco y encontré lo último que había escrito, meses atrás, antes de que Henry muriera: no dejes que te destierren. Aún tienes un nombre en la escritura. Su letra, su última nota para mí, la dejó en la nevera la semana que dejó de caminar. Fue como una llamarada en la oscuridad. Sabía, incluso en sus últimos días, que algo se avecinaba. Y quizá yo también. Quizás simplemente me daba miedo nombrarlo. Pero ahora tenía nombre, traición y rostro, el de Eric. Esa noche, me acosté en la cama demasiado firme del motel y me quedé mirando el techo manchado de agua. No lloré, pero sí susurré: te extraño, Henry. Luego, tras una larga pausa, creo que por fin estoy lista para hacer lo que me dijiste. No fue solo un momento lo que me advirtió. Fueron 100 pequeñas señales que decidí ignorar. Al principio, las advertencias fueron suaves, no gritos, solo susurros. Como cuando Eric dejó de llamar a menos que algo necesitara reparación o financiación. ¿Cómo va la plomería?, preguntaba, y yo pensaba: qué bien. Está preocupado, hasta que 3 minutos después llegó, porque el primo de Susan conoce a un tipo que podría rehacer todo el sistema por 15,000. O como Susan siempre me sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. Siempre un poco demasiado cariñosa, siempre terminando las conversaciones con una palmadita en el brazo y palabras como: debes estar cansada, o deberías descansar, linda. Empezó a llamarme Linda en lugar de mamá después de que Henry enfermara. Al principio, me dije que era estrés. Luego, me dije que era respeto. Ahora sé lo que era: distancia. El último día de Acción de Gracias antes de que Henry falleciera, saqué la vajilla de porcelana fina, nuestra vajilla de boda, marfil con un fino borde dorado. Y Susan preguntó: ¿sirope dulce? Quizás el año que viene deberíamos usar platos de papel. Así te ahorras el lío. Me reí, le quité importancia, pero no bromeaba. Esa noche, Eric me dijo que había preparado demasiada comida. Dijo que Susan se sentía presionada. Presionada por el puré de papas. Había pasado horas preparando su soufflé de maíz dulce favorito. No lo probó. Dijo que estaba cuidando sus carbohidratos. Cuando se ofreció a llevar el postre al año siguiente, acepté. Apareció con galletas compradas, todavía en la bandeja de plástico. Cuando Henry recibió su diagnóstico, cáncer de próstata en etapa 3, Eric intervino. Déjame encargarme de las cuentas, mamá. Puedo simplificarlo todo. Manténlo todo organizado. Parecía tan serio al decirlo, tan sincero. Quería creer que era amor, pero la factura del hospicio no cuadraba. Recuerdo el día que le pedí a Eric los recibos. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. No te preocupes, dijo. Ya está todo arreglado. Y así fue, solo que no por él. Debería haber insistido, haber presionado. En cambio, lo dejé pasar porque quería paz. Y la paz es lo que los manipuladores usan como correa. Susan solía ofrecerme té cuando la visitaba.
Eso también dejó de ser así. Luego empezó a decirme, estamos terminando de comer, o los niños están liados con algo, o no es buen momento. Empecé a llamar antes de pasarme. Luego, me dijeron que dejara de pasar. Luego, empezaron a decir que vendrían a verme. Pero las visitas disminuyeron, de semanales a mensuales y luego a, estamos muy ocupados. ¿Podemos intentarlo el mes que viene? Me adapté una y otra vez hasta que me di cuenta de que era la única que se adaptaba. La semana después del funeral de Henry, le pregunté a Eric si quería revisar el taller de su padre. Había herramientas que podría necesitar, los diarios de Henry, la buena brújula que guardaba en el cajón. Eric lo descartó con un gesto. Dijo que estaba demasiado ocupado. Susan, de pie junto a él con la misma actitud educada de siempre, dijo, no te preocupes, Linda. Ya nos ocuparemos de ello. Ocúpate de ello. Como basura. Como una tarea en una lista. La señal de alerta más cruel de todas, cuando Susan cambió el nombre en las tarjetas de visita una semana después de enterrar a Henry. Linda y Henry Jensen se convirtió en Jensen House Bed and Breakfast, Eric Jensen, propietario. No se me mencionaba, ni como cofundador, ni en memoria mía, simplemente borrado. Encontré una de las tarjetas en el vestíbulo en mi siguiente visita. Una pila nueva, pulcra y brillante, y un logotipo nuevo. Se acabó el faro. El faro era mi símbolo, el escudo de mi familia. Lo reemplazaron con una J cursiva y lámina dorada, como si fuéramos un resort de lujo y no una humilde posada costera construida con esperanza, vapores de pintura y la espalda destrozada de Henry. Me quedé allí, con la tarjeta en la mano, mirando fijamente mi nombre desaparecido. Y aún así, no dije nada. Simplemente fui a la cocina y me puse a doblar la ropa como una criada. Esa noche, en el motel, hice una lista. Cada vez que me tragué mis preguntas. Cada vez que sonreí a pesar de la inquietud. Cada momento en que me permití creer que esto era amor en lugar de un lento desalojo. Al final, tenía 4 páginas completas, no de quejas, sino de pruebas. La gente habla de la rana en agua hirviendo, de cómo no nota que sube la temperatura hasta que está cocida. Bueno, yo era la rana. Y subieron la temperatura, un dulce y sonriente grado a la vez. Decidí llamar a mi sobrina a la mañana siguiente. No sé qué esperaba. Quizás un salvavidas. Quizás solo oír que alguien me dijera que no estaba loca. Se llama Colleen, la hija de mi hermana, de 38, quizá 39 años, con 2 hijos y un marido que vende seguros, creo. Nunca hemos sido muy unidas, pero solía enviarme tarjetas de Navidad con brillantina y notitas garabateadas en una esquina. Cuando falleció Henry, me envió un ramo de flores y una tarjeta que decía, avísame si necesitas algo. Así que llamé. Sonó 6 veces antes de que contestase. Hola, Colleen. Soy la tía Linda. Una pausa. Oh, hola. Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Algo en esa pausa me revolvió el estómago. Estoy aguantando. De hecho, me vendría bien un favor. Nada grave. Ah, dijo ella. De acuerdo. El tono había cambiado. No era frío exactamente, solo distraído o incómodo. Le dije con delicadeza que no estaba en casa, que había ocurrido un pequeño problema y que estaba pensando en mis próximos pasos. No mencioné a Eric por su nombre. No quería sonar dramático. Solo necesito un lugar donde quedarme unos días, quizás, dije, enrollando el cable del teléfono del motel entre mis dedos. Solo para pensar. Así no estorbaría. Colleen se quedó callada. Podía oír un televisor de fondo y el leve tintineo de los platos. Entonces dijo,
Tía Linda, no es que no quiera ayudar. Es solo que la situación está un poco loca ahora mismo. Kevin está trabajando doble turno, Ava tiene clase de baile, y nuestra habitación de invitados está llena de trasteros. Simplemente... Está bien, dije con voz suave. Lo entiendo. Otra pausa. Luego, ¿has intentado llamar a Eric? Y ahí estaba. Estoy seguro de que no quiso decir lo que pasó. Claro que no. Nadie lo dice en serio hasta que lo dice. Le agradecí su tiempo. Me dijo, seguimos en contacto, y colgó sin preguntarme dónde estaba. Me quedé allí sentado un rato, con el zumbido del refrigerador del motel más fuerte de lo debido. Quizás fui un estúpido al llamarla, al pensar que alguien de esa rama de la familia me ayudaría a ver las cosas con claridad. Pero esa llamada no era por un refugio. En realidad, no. Era para oír a alguien decir, sí, esto está mal. Tú importas. Esa mañana hice una última llamada a los padres de Susan. Siempre habían sido educados, secos como una tostada quemada, pero educados. Su madre contestó. Linda, dijo despacio, como si hubiera estado ensayando cómo sonar sorprendida. Hola, Marta. Espero no llamarte en un mal momento. Bueno, dudó, estamos terminando de almorzar. ¿Puedo llamarte luego? No te entretendré mucho, dije, con más amabilidad de la que sentía. Solo quería preguntarte si has hablado con Susan o Eric. Otra pausa. Luego, un tintineo de cubiertos. Oímos que había tensión y que quizá te estabas haciendo a un lado, dejándolos llevar la delantera. Retrocediendo. Dejándome guiar. Las frases eran tan pulidas, tan neutrales, que sentí como si me hubieran borrado en voz pasiva. No retrocedí, dije. Me empujaron. Linda, suspiró, has tenido un año difícil. Perder a Henry, lidiar con el negocio, el estrés de todo. Quizás sea hora de descansar. Eric es muy capaz. Capaz de traicionar, quizás. Ya veo, dije. Bueno, gracias por tu honestidad. Estás en nuestros pensamientos, respondió con la calidez de un médico que da una mala noticia. Colgué antes de que pudiera despedirse. Así que fueron 2 llamadas, 2 puertas cerradas suave pero firmemente. El mundo se tambaleaba, y todos a quienes acerqué estaban ocupados arreglando sus cubiertos. Caminé hasta un restaurante calle abajo del motel, de esos con botellas de ketchup descoloridas en la mesa y camareras que te llaman, cariño. Pedí un sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. La camarera me trajo un paquete extra de galletas de ostras. Ella no lo sabía, pero me salvó de llorar. Es extraño, ¿verdad? Cuando alguien a quien criaste tú da la espalda, no es solo traición, es eliminación. Yo era la mujer que mecía a Eric para dormirlo durante las tormentas. Quien le enseñó a leer, a coser un botón, a conducir sobre pavimento mojado. Y ahora, era una molestia, una reputación que gestionar, un lastre. De vuelta en el motel, me quedé mirando el techo un buen rato. Querían que descansara. Bueno, lo haría. Descansaría. Esperaría. Y luego, cuando llegara el momento, despertaría, y no les gustaría lo que vendría después. Hace años, hipotequé mi parte del negocio para ayudar a Eric a abrir su primer restaurante. Me prometió que me la devolvería en un año. Incluso redactó un pequeño contrato en la mesa de la cocina con un bolígrafo prestado y demasiada confianza. Todavía lo conservo en algún lugar, en una caja de archivo con el nombre Inversiones de Eric. Una carpeta llena de promesas. El restaurante se llamaba Coastal Fire. Le pareció atrevido. Contrató a un artista local para diseñar el logotipo.
Hizo que Susan posara para las fotos de la página web con copas de vino y pequeños y presumidos comentarios como maridajes seleccionados de la mesa familiar del chef propietario. Mi dinero lo pagó todo, la construcción, los permisos, las sillas importadas de Italia porque Susan decía que la estética importa. No discutí. Estaba orgullosa. Nerviosa, sí, pero orgullosa. Tenía 31 años, estaba recién casado y lleno de ambición. Henry acababa de recibir el alta médica tras su segunda ronda de radioterapia. Necesitábamos una victoria. Así que dije que sí. Solicité una segunda hipoteca sobre mi participación en el hostal, el mismo negocio que cofundé, cogestioné y coamo. Arriesgué mi nombre para que mi hijo pudiera perseguir un sueño. Henry no dijo mucho, pero recuerdo su cara cuando firmé los papeles. Ese largo suspiro que soltó, como un globo desinflándose a cámara lenta. Apuestas por él, dijo en voz baja. Solo espero que sepa lo que cuesta. No lo hizo. Porque Coastal Fire brilló durante 6 meses, luego titiló y finalmente se apagó. Demasiados gastos generales, muy pocos clientes. Un chef con adicción a las pastillas. Las ideas de Susan sobre colaboraciones con influencers nunca se materializaron. Despidieron al personal en enero. El contrato de arrendamiento se rescindió en abril. Para el verano, Eric volvió a nuestra cocina, quemado por el sol y amargado, diciendo que el mercado no estaba listo para su visión. Henry le sirvió café. Yo lo serví en silencio. Nunca volví a ver ni un centavo de ese dinero. Cuando Henry enfermó por última vez, vendimos el anillo de mi madre para cubrir las recetas que el seguro no podía pagar. Vendí el broche de esmeraldas que Henry me regaló en nuestro 25º aniversario y el tocador antiguo que heredé de mi abuela, todo para pagar las cuentas. Susan dijo una vez que le encantaba mi sentimentalismo, pero cuando le pedí que me devolviera unos pendientes de oro que le presté para una boda, me dijo que no recordaba dónde los había dejado. Eso es lo que pasa con el sentimentalismo, solo importa cuando queda algo que tomar. Pasé años diciéndome que dar era amor, que el sacrificio significaba algo. Pero ahora, en esta habitación de motel con alfombra marrón y mala iluminación, lo entendí. No me querían por quien era. Amaban lo que daba. Solía preparar cenas dominicales para 12, incluso cuando éramos solo 3. Cocinaba suficiente para un pequeño ejército. Quería que fuera especial, pollo asado, puré de papas con ajo, galletas de suero de leche. Horneaba pan fresco, siempre. Y Eric le arrancaba las puntas antes de que se enfriara. No puedo evitarlo, mamá, solía sonreír. Lo haces demasiado bueno. Pero en algún momento, dejaron de invitarme a cenar. Susan empezó a preparar la comida. Eric dijo que los domingos por la noche eran mejores para reiniciar la semana. Luego preguntaron si podíamos rotar a los anfitriones. Después, dejaron de invitarme por completo. Anoche encontré un viejo libro de contabilidad en mi bolso. Era solo una libretita de espiral que usaba para anotar los totales de la compra, las horas del personal y los pedidos de mantelería. En la tapa, con la letra de Henry, nadie sabe el peso que lleva. Pasé los dedos sobre la tinta hasta que se borró. Creen que soy débil. Creen que estoy de luto, confundido, demasiado viejo para luchar. Pero el dolor nos agudiza a algunos. Y la confusión se disipa cuando no te queda nada que perder. Me han quitado la casa, el negocio, mi buen nombre, pero no se han llevado los registros, los papeles, la verdad que guardé porque creía que seguíamos siendo una familia. Bueno, ese fue mi error. No quiero compasión. No quiero venganza. Todavía no, al menos. Lo que quiero es justicia. Y la justicia, decía mi querido Henry, se sirve mejor en silencio. Así que empecé a hacer una nueva lista, no de señales de alerta.
Esta vez, eran nombres, números, fechas, discrepancias, cosas que solo un tonto ignoraría. No sé por qué abrí el archivador ese día. Quizás por costumbre. Pero lo que encontré en el cajón de arriba casi me paraliza. Había tomado un taxi a casa una tarde mientras Eric y Susan estaban fuera de la ciudad. Algo sobre una conferencia en Bend. Me dije que solo necesitaba algunas cosas, mi costurero, un abrigo de invierno, un par de álbumes de fotos. Aún tenía una llave, aunque sabía que no duraría. La casa estaba fría y extrañamente sofocante, como si hubiera dejado de respirar tras la muerte de Henry. Me quedé en el recibidor, mirando fijamente el lugar donde solíamos guardar un cuenco para las llaves y las monedas. Ahora no contenía nada más que polvo y una orquídea artificial. Caminé despacio, sin tocar nada. Todavía no, y entonces, con pura memoria, abrí el armario del pasillo donde solíamos guardar los registros del negocio. El archivador seguía allí, el mismo metal beige, el mismo cajón chirriante. Abrí el de arriba. Y entonces lo vi. Una carpeta manila con la etiqueta, transferencia de propiedad, Jensen House. Mi nombre. El nombre de Eric. La fecha, 5 días antes de que Henry muriera. La miré tanto tiempo que las palabras se me nublaron. Me temblaban las manos al abrir la carpeta. Allí estaba, un documento escaneado con mi firma. Torcida, temblorosa, pero innegablemente mía. Solo que no lo era. No había firmado nada en esos últimos días. Estaba demasiado ocupada dándole caldo a Henry, sentada con él por las noches cuando los analgésicos fallaban, sosteniéndole la mano mientras la enfermera del hospicio ajustaba los goteos de morfina y me susurraba como si ya fuera viuda. No había firmado nada. Me senté en el suelo, con la carpeta abierta sobre mi regazo, mientras las paredes parecían inclinarse a mi alrededor. Era una falsificación limpia, lo suficientemente buena como para pasar desapercibida. Aunque no perfecta. El formato de la fecha no era el correcto, mes día año en lugar de mi habitual día mes año. Eric siempre hacía eso, incluso en las tarjetas de Navidad. Eso fue lo que lo delató. Me quedé allí sentado, con el frío que me recorría la espalda desde las baldosas. Y recordé cómo Henry había confiado en Eric para que se encargara del papeleo. No quiero que Linda se vea atrapada en todo esto mientras me muero, susurró. Eric asintió solemnemente, colocando la mano sobre el frágil hombro de Henry como un hijo devoto de una película de Hallmark. Dios mío. Se había aprovechado de los últimos días de su padre para robarle la vida a su madre. Dejé todo exactamente como lo encontré. No me llevé la carpeta. Todavía no. En su lugar, tomé fotos. Cada página, por delante y por detrás, tenía su fecha. Me aseguré. Entonces me paré en el centro de lo que solía ser mi hogar, la sala, el solario, el antiguo comedor donde celebrábamos cenas de aniversario. Y dejé que algo nuevo me invadiera. Ni pena, ni conmoción, sino determinación. Me fui antes de que volvieran, fui directo a la cafetería cerca de la tienda de Grace y pedí un té que ni siquiera tomé. Me senté en un rincón con las fotos abiertas en el móvil, amplificándolas, leyendo cada palabra. Había líneas de testigos en el documento, en blanco, descuidadas, apresuradas. Ni siquiera se había molestado en que pareciera legítimo. Había contado con que yo estuviera demasiado destrozado para darme cuenta. Y quizá lo estaba, pero ya no. Cuando por fin me levanté para irme, vi mi reflejo en la ventana del café. Mi pelo estaba más canoso de lo que recordaba. Mi abrigo tenía una mancha de café cerca del bolsillo. Pero mis hombros estaban rectos. Y mis ojos, claros. No volví al motel. Alquilé una habitación en una pequeña posada de carretera con otro nombre, Anna Lee. A Henry le habría gustado.
No llamé a Eric. No le advertí. En cambio, me senté en la cama con mi libreta y creé un nuevo encabezado, influencia legal. Porque ahora tenía más que sospechas. Tenía pruebas. Sabes, es curioso cómo se siente la traición. La gente piensa que es algo brusco, rápido, repentino. Pero para mí, fue lento, como el agua subiendo en un sótano. No te das cuenta de que te estás ahogando hasta que tienes los tobillos mojados. Y entonces, un día, te despiertas jadeando. Bueno, había encontrado la fuga y estaba a punto de derribar la maldita casa. Me registré en la posada con un nombre falso y $100 en efectivo. Por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin llorar. La habitación era sencilla, paredes blancas, un sillón desvencijado, una de esas colchas viejas que parecían más decorativas que cálidas, pero la sentía como mía. Nada de recuerdos de mi pasado. Nada de fotos familiares, nada del último aliento de Henry. Solo silencio. No soñé. No me retorcí entre las sábanas ni me desperté a las 3 de la mañana jadeando, como todas las noches desde el funeral. Simplemente dormí. Cuando abrí los ojos a la tenue luz de la mañana, me di cuenta de algo extraño. Ya no tenía miedo. Estaba sola, sí. Estaba de luto, sí. Pero no estaba confundida. Ya no y la claridad, era una especie de paz que no había sentido en años. La posadera era una mujer de unos 50 años llamada Ruth. Ojos amables, un corte de pelo práctico, manos que parecían haber horneado 1000 pasteles. No hizo preguntas cuando pagué en efectivo. Simplemente me dio la llave y dijo, la habitación 4 recibe el sol de la mañana. Y así fue. Me senté junto a la ventana con una taza de café instantáneo tibio y dejé que la luz me impregnara la piel. No hablé con nadie. No contesté mensajes. Claro, no había muchos que responder. Eric no había llamado. Ni una sola vez. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Ningún ¿dónde estás, mamá? Solo silencio. Es curioso, ¿verdad?, lo rápido que la gente puede pasar página cuando ya te ha dado por perdido. Esa mañana, saqué la última carta que Henry me escribió. No era nada elegante, solo una nota adhesiva pegada en la nevera 3 días antes de su fallecimiento. Había escrito, asegúrate de estar protegido. La gente se va a enfadar cuando termine la comida. Solía pensar que se refería al seguro de vida, al testamento, a las cuentas bancarias. Ahora lo sabía mejor. Se refería a Eric. Se refería a Susan. Saqué el sobre que metí en el forro de mi bolso de mano. Dentro, una copia de la escritura original del Bed and Breakfast Jensen House, fechada en 1982. Propietarios, Henry y Linda Jensen, socios a partes iguales. En ese papel no aparecía el nombre de Eric. Esa transferencia que Eric falsificó no podía anular el contrato original sin nuestras firmas reales. ¿Y Henry? Henry tampoco firmó nada, lo que significaba que yo seguía teniendo capacidad legal. Seguía teniendo poder. Ese pensamiento fue como una chispa en las hojas secas. Pequeña, pero contagiosa. Caminé hasta la biblioteca más cercana esa tarde, me senté frente a una computadora pública, con el corazón latiéndome como si estuviera cometiendo un delito. Busqué información sobre la ley de propiedad de Oregón, saqué documentos, leí cláusulas hasta que se me nubló la vista, y poco a poco, el mapa de ruta empezó a tomar forma. Fraude. Falsificación. Transferencia de propiedad inválida. Palabras que nunca pensé que necesitaría. Palabras que ahora tenían peso. Imprimí 3 páginas, resalté lo importante y las guardé en una carpeta manila debajo del abrigo. Al salir a la brisa fresca, ya no temblaba.
Estaba firme. Más tarde esa noche, llamé a un número que no había marcado en más de un año. Rachel, mi mejor amiga. Crecimos en el mismo coro de la iglesia. Salimos juntos en el instituto. Yo era su dama de honor y ella la mía. No habíamos hablado desde la segunda ronda de quimioterapia de Henry. No porque nos hubiéramos peleado, sino porque nos desconectamos. Pero algo dentro de mí me decía, inténtalo. Su voz era la misma que recordaba, suave, cálida, como miel fresca. Linda, dijo después de que le dijera quién era. Hubo una pausa, y luego, ya era hora. Hablamos 2 horas de todo, el motel, Eric, los papeles falsificados. No me preguntó por qué no la había llamado antes. No soltó tópicos vacíos. Simplemente dijo, ven a quedarte conmigo. Tengo una cabaña junto al lago. Tranquila, limpia, y aquí nadie sabe tu nombre. Dudé. No discutas, dijo. Pareces alguien que olvidó que ella todavía importa. ¿Y qué me aspen? Esas palabras me golpearon más que la traición de Eric. Porque ella tenía razón. Lo había olvidado. Preparé mis cosas a la mañana siguiente, le dejé a Ruth una nota de agradecimiento con un billete de 50 dentro y después tomé un taxi hacia el norte, hacia Rachel, hacia los árboles, hacia algo que parecía esperanza. La cabaña de Rachel olía a cedro y a historias antiguas. Desempaqué lentamente, un suéter a la vez, temerosa de que si me apresuraba, el silencio me derrumbara. El lugar estaba a la orilla de un lago, tan tranquilo que parecía un secreto. Un estrecho porche rodeaba un lado, y una mecedora me esperaba como si supiera que llegaría. Rachel lo llamaba el refugio, pero no era lujoso. Simplemente limpio, tranquilo, lleno de paneles de madera y paz. No me había dado cuenta de lo nervioso que me había puesto hasta que no oí nada. Ni voces, ni portazos, ni silencios pasivo-agresivos, solo el graznido de un colimbo al otro lado del agua y el crujido de las piñas al caer en el bosque. Me sentí como en un santuario, de esos que no te piden nada más que respirar. Rachel me había dejado una nota y la nevera llena. Se quedaba con su hija unos días en la ciudad. Descansa, decía su nota, subrayada 2 veces. Que vuelva a crecer el musgo. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que mis lágrimas rozaron la nota y mancharon la tinta. Me acostumbré. Madrugadas junto al lago con té. Pequeños paseos entre los árboles. Tardes en el porche, envuelta en una vieja manta de lana, viendo cómo el sol se reflejaba en el agua. Pero al tercer día, la quietud empezó a desaparecer, no porque no fuera bienvenida, sino porque ya no podía escapar de mis propias preguntas. ¿Había criado mal a Eric? ¿Lo había vuelto avaricioso al darle demasiado? ¿Le había enseñado que el amor implicaba sacrificio incondicional para que nunca aprendiera a valorarlo? Los pensamientos acudían, pesados, envueltos en culpa y una suave vergüenza. Empecé a saltarme comidas. Se me revolvía el estómago al ver huevos. Me mareaba, incluso estando quieta. Me dolían las manos del frío. Pero no era solo eso. Era un cansancio más profundo, un desmoronamiento profundo. Una mañana, caminé por el sendero de grava hacia el muelle e intenté traer un galón de agua del pozo. No estaba lejos, quizá unos 50 metros. Llegué a la mitad antes de que el mundo se tambaleara. Me fallaron las rodillas. La jarra de agua se me resbaló de los brazos y rebotó entre la maleza. Me senté de golpe en el suelo, con la respiración entrecortada y el sudor frío, y me quedé allí casi 1 hora. No estaba enfermo, no como Henry, pero tampoco me encontraba bien. El dolor hace eso. También la traición. Dejas de comer. Dejas de hablar. Y entonces, un día,
casi te desmayas intentando llevar una jarra de agua. Esa noche, me acurruqué en el sofá de la cabaña con una manta sobre los hombros y miré fijamente las llamas de la estufa de leña. Susurré, ¿qué hice mal? La habitación no respondió. Pero en ese silencio, una pregunta más suave se coló tras ella, ¿y si no hice nada malo? ¿Y si solo me descartaron por conveniencia cuando ya no tenía nada que dar? ¿Y si esto no fue mi fracaso, sino su decisión? A la mañana siguiente, Rachel regresó. Me miró, pálida y encorvada en aquella vieja mecedora, y no dijo ni una palabra. Simplemente dejó su bolso, se acercó y me puso una mano cálida en la frente, como lo haría una madre. Pareces alguien que ha llevado el peso de todos durante 50 años, dijo con dulzura. No lloré. Solo asentí. Y entonces dijo, pasa. Preparé sopa. Rachel no se inmiscuyó. No me preguntó por qué no había visto las señales antes. No me sermoneó sobre límites ni autoestima. Simplemente sirvió 2 tazones de estofado de pollo, me dio uno y dijo, puedes empezar de nuevo desde donde estás. Tomé ese cuenco con ambas manos, como si fuera el primer regalo que me ofrecían sin condiciones. Y le creí. Podía empezar de nuevo, no desde cero, sino desde aquí, desde magullado, desde humillado, desde casi roto, pero no roto. Esa noche, abrí el diario de Henry por primera vez desde su fallecimiento. Allí, en el margen de una página vieja sobre reservas de huéspedes, había garabateado una frase con su letra pulcra y sesgada, si alguna vez lo necesita, dile que aún posee la mitad. Seguí las palabras con el dedo. Él tampoco había confiado en Eric, no del todo. Y en lo más profundo de su amor práctico y discreto por mí, había dejado una miga de pan. Esa noche me dormí con el estómago lleno y el fuego aún encendido. Aún no calentaba, pero sí calentaba. Al día siguiente, caminé hacia el pueblo por primera vez en semanas y me encontré de frente con alguien a quien no había visto en más de 30 años. Casi no la reconocí. Salía de la ferretería con los brazos cargados de herramientas de jardinería, guantes, una pala, una bolsa de fertilizante orgánico colgada de la cadera como un saco de patatas. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado, pero su andar conservaba la misma energía de siempre, como si tuviera un secreto que los demás desconocíamos. ¿Linda? ¿Linda Jensen? Su voz me detuvo a medio paso. Me giré. Rachel, dije, parpadeando. Ella se rió y dejó caer la bolsa en la acera con un gruñido. Bueno, que me aspen. Pareces una mujer que ha visto cosas nuevas. Sí, dije, y entonces, sin previo aviso, ambos nos echamos a reír. Esa risa que no nace de alegría, sino de puro cansancio. Me abrazó sin pensármelo 2 veces. Hacía semanas que no me abrazaban, desde lo de Henry. Nos sentamos en la cafetería, con 2 cafés con leche entre nosotras y un bollo de canela para compartir. Le conté todo, no en orden, no con claridad, pero salió. El motel, los papeles, la firma falsificada, el archivador, la mañana en que casi me desmayo. Rachel no me interrumpió, solo dio un sorbo y asintió, como si hubiera oído historias así antes. Al terminar, me recosté, casi esperando que me preguntara qué había hecho para provocarlo. En cambio, dijo, ¿sabes lo que veo? Negué con la cabeza. Una mujer que dio y dio y dio hasta que quienes la rodeaban olvidaron que era una persona. No criaste mal a Eric. Él eligió esto. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella se inclinó. Pero tú estás eligiendo algo diferente ahora. Y ese es el comienzo de todo. Rachel me ofreció su habitación de invitados, sin hacer preguntas. Dijo que prefería que me quedara donde la gente pudiera verme. No estamos hechos para reinventarnos solos, añadió. No es como una remodelación.
Es más como una cirugía. Así que me mudé de la cabaña a la habitación de invitados de Rachel, con su colcha acolchada y una lámpara de cerámica con forma de pato. La primera noche, preparó pollo al limón y lo comimos en pijama mientras veíamos un programa de repostería. No había sonreído tanto desde antes del diagnóstico de Henry. Y así, empecé a sentirme humana de nuevo. Una mañana, mientras Rachel estaba en el mercado, rebusqué en mi maleta de viaje y saqué la polvorienta carpeta de cuero que había traído desde casa. Dentro había un viejo contrato comercial, enterrado tras años de facturas y menús de desayuno. Era el contrato de sociedad original de Jensen House, fechado y notariado. Claramente, Henry y Linda Jensen eran copropietarios y cooperaban entre sí, a partes iguales, salvo modificación formal con el consentimiento de ambas partes. Ahí estaba, en un lenguaje legal que no se podía deshacer con una firma falsa y una sonrisa. Eric no solo me había traicionado. Había cometido fraude. Al día siguiente, tomé un autobús a la oficina del condado en Astoria. Un pueblo pequeño, una oficina pequeña, una recepcionista aburrida y una fotocopiadora que se atascó 2 veces mientras esperaba. Saqué el expediente del título de propiedad y pagué los $10 para hacer una copia. Y tal como sospechaba, el título actualizado indicaba a Eric Jensen como propietario único, firmado y sellado, pero no por mí. Y la firma de Linda Jensen estaba descuidada. Sin iniciales de testigos, sin sello notarial, solo su audaz suposición de que no me fijaría bien, de que estaría demasiado absorta en el dolor, la vergüenza o el amor como para cuestionar la tinta. Me quedé mirando esa página hasta que dejó de ser un documento y empezó a ser un punto de inflexión. Crucé la calle hacia un despacho de abogados por el que había pasado cientos de veces, pero nunca pensé que entraría. El cartel decía, Harwell and Price, Derecho de la Tercera Edad, Patrimonio, Disputas de Propiedad. Dentro reinaba el silencio, música suave, un bol de caramelos sobre el escritorio. Pedí una consulta privada. Dije que preguntaba por un amigo. La recepcionista me miró y me dedicó una sonrisa cómplice. ¿Ese tipo de amigo? Sí, dije. De ese tipo. Cuando entró la abogada, 30 y tantos, traje elegante, mirada dulce, me puse de pie, pero casi me cedieron las rodillas. Extendió la mano. Soy Nora Price. ¿Qué puedo hacer por usted, señora? Me detuve un segundo. Luego dije, Jensen. Linda Jensen. Porque ya no quería esconderme. Nora era más joven de lo que esperaba, pero muy lista. Echó un vistazo a los documentos falsificados y dijo, podemos hacer algo con esto. Hojeó los papeles como si hubiera esperado toda su carrera por algo jugoso. Me senté frente a ella, con las manos juntas sobre el regazo, intentando no parecer tan asustada como me sentía. No estás loco, dijo después de un momento. Este es un caso clásico de abuso financiero a personas mayores. Y de fraude, como mínimo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras exactas. No, pobrecita. No, así es la familia a veces. Solo, no estás loca. Fue entonces cuando por fin dejaron de temblarme las manos. Hicimos un plan, uno real, legal, estratégico y discreto por ahora. Nora explicó que la firma falsificada, sumada a la escritura original y la ausencia del notario, invalidaba la transferencia. Dijo que podíamos impugnar el título y solicitar una orden judicial de emergencia para congelar cualquier intento de venta o refinanciación del hostal. Había visto casos como el mío y dijo que eran raros, pero reales. He tenido mujeres que les dieron a sus hijos acceso a todo, dijo, reclinándose en su silla. Y cuando llegó el momento, esos hijos las trataron como si fueran ocupas en sus propias vidas. La miré y le pregunté, ¿ganan? Hizo una pausa y me dedicó una pequeña sonrisa. No, si tengo algo que decir al respecto.
Le pagué su anticipo con dinero que Henry y yo habíamos guardado años atrás. Una cuenta privada a mi nombre, abierta el año después del fracaso del restaurante de Eric. Henry me había dado la chequera y me había dicho, por si acaso necesitamos ser ágiles. En aquel momento, pensé que estaba exagerando. Ahora lo veo como lo que era, un seguro contra nuestro propio hijo. Esa noche, de vuelta en casa de Rachel, nos serví a ambos una copa de vino tinto barato y le conté todo. Levantó la copa y dijo, por la agilidad. Brindamos. Luego nos reímos, una risa de verdad, profunda, de esas que solo llegan después de semanas de cargar con algo demasiado pesado para nombrarlo. Empecé a escribir de nuevo en mi diario. Todos los días antes del desayuno, no por nostalgia, sino como prueba. Anotaba todo lo que recordaba sobre cómo Eric cuidaba de Henry. Como Susan cambió las contraseñas del sistema de reservas el día que cambiaron las tarjetas de visita sin mi nombre. Revisé libros viejos y marqué cada línea que no cuadraba. Incluso llamé a nuestra antigua ama de llaves, María, quien me contó, nerviosa, que Susan le pidió que tirara un fajo de correo dirigido a mí 2 semanas después del funeral. Correo que nunca vi. Extractos bancarios, avisos de propiedad, cosas que podría haber descubierto si no hubiera estado de luto. Cuanto más buscaba, más encontraba. Eric no solo había falsificado un documento. Había cambiado los servicios públicos a su nombre sin mi permiso. Había presentado una apelación urbanística para convertir el jardín trasero, mi Rosaleda, en un aparcamiento para una mayor rotación de huéspedes. Había tomado cada rincón de nuestra vida y lo había preparado para la reventa. Para él, el bed and breakfast no era un legado. Era inventario. Una noche, Rachel sacó un viejo álbum de recortes y me enseñó una foto de Eric a los 8 años, sonriente, cubierto de barro, sosteniendo una rana como si fuera un premio. Me quedé mirando al niño, su sonrisa desdentada, las rodillas lastimadas, los brazos que me rodeaba el cuello sin dudarlo. Susurré, ¿a dónde se fue? Rachel no respondió. Simplemente se acercó y me tomó la mano. Y después de un momento, dijo, quizás nunca llegó hasta aquí. Dejé de preguntar por qué. Empecé a preguntar cómo. ¿Cómo protejo lo mío? ¿Cómo lo reparo? ¿Cómo me aseguro de que ninguna otra madre despierte y se dé cuenta de que la han borrado de su propia historia? Las respuestas fueron lentas, pero llegaron, a través de documentos legales, de recibos antiguos, de la memoria. Y por primera vez desde que Henry murió, volví a sentirme en control. No segura, todavía no, pero estable. La oficina del abogado envió la carta un jueves, certificada, con seguimiento, un sobre pequeño y discreto con consecuencias dentro. Parecía tan común, color crema, delgada, pero dentro contenía una notificación formal de acción legal pendiente, disputa de propiedad, sospecha de falsificación, solicitud de auditoría forense. Tenía peso, no físico, sino emocional. Fue la primera ficha de dominó. Eric la habría recibido el sábado, probablemente con Susan cerca, hojeando el correo, saboreando su café con leche de almendras en esa pretenciosa taza dorada que tanto le gustaba. Me imagino que primero palideció, luego Eric tomó la carta, todavía en chándal, probablemente murmurando algo como ¿y ahora qué? Y leyéndola. Mi nombre, mi derecho, mi límite. No esperé su llamada. Tenía mi propio trabajo. Nora me encargó que reuniera declaraciones, pruebas de que había estado involucrado en el negocio hasta el final, de que me habían despedido sin mi consentimiento. Empecé con la ama de llaves, María. Me recibió en un restaurante cerca de la Ruta 6, secando nerviosamente la servilleta mientras hablaba. Sabía que algo andaba mal, susurró. Cuando la señora Susan me dijo que no hablara más contigo, dijo que estabas confundida. ¿Confundida? La palabra me resonó en el estómago.
Escribió una declaración en el acto. Le pagué el almuerzo y la abracé antes de que se fuera. Ella lloró. Yo no. Luego llamé a los antiguos vendedores, el servicio de mantelería, el panadero que repartía los bollitos, el técnico que arregló la caldera de abajo después de Navidad del año pasado. Todos se acordaban de mí. Espera, pensé que tú dirigías el lugar, dijo uno de ellos. Sí, respondí. Y todavía lo hago. Rachel me llevó al juzgado de Tillamook para que pudiera presentar una declaración jurada en persona. La mujer del mostrador, mayor, con gafas con cadena y un lápiz labial demasiado rosa, levantó la vista después de sellar los documentos y dijo, «Buena suerte, cariño». «Gracias», dije. «Pero no necesito suerte. Tengo los recibos». De vuelta en la cabaña, encontré el viejo Rolodex de Henry. Todavía olía a polvo y tiempo. Dentro, el nombre de la notaria que habíamos usado para cada actualización importante del negocio, la señora Penélope Briggs, ya jubilada, pero que aún vivía a las afueras de Lincoln City. La llamé esa tarde. Se acordó de nosotros al instante. Ustedes dos eran los dueños de esa encantadora posada junto a los acantilados. Siempre tenían café esperando cuando yo venía. Le pregunté si había presenciado alguna transferencia de escritura en los últimos meses de la vida de Henry. No, dijo. La última vez que fui fue en 2018. Algo sobre un problema de zonificación. ¿Por qué? Porque su nombre no figuraba en los documentos falsificados. Porque ningún notario lo hizo. Y ese fue el último detalle. Nora llamó al día siguiente, con voz tranquila pero llena de energía. Está en problemas, dijo. Muchos problemas. Tenemos suficiente para presentar una moción de revocación del título y una demanda civil por daños y perjuicios, posiblemente incluso cargos penales, dependiendo de hasta dónde quiera llegar. Me senté en la cocina de Rachel, con las manos agarrando una taza de café desportillada, y pensé en ello. Acusaciones criminales contra mi propio hijo. Una parte de mí se estremeció. Claro que sí. Pero una parte más importante, más firme, mayor, más sabia, sabía que no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad, y a la verdad no le importaba a quien incomodara. Esa noche, Rachel me sirvió una copa de vino y me dijo, «Sabes que vendrán arrastrándose ahora, ¿verdad?» «Que lo hagan», dije. «Tengo una columna vertebral de acero y un abogado que no se inmuta». Ella sonrió. Esa sí que es la Linda que recuerdo. A la mañana siguiente, Susan apareció. No en persona, todavía no, sino en un mensaje de voz, con la voz temblorosa. «Linda, por favor, ¿podemos hablar? Eric está molesto. No queríamos hacerte daño. Solo intentábamos simplificar las cosas después de la muerte de Henry. No estabas de buen humor. Dejé de escucharlo después de eso. No lo borré. Se lo reenvié a Nora. Prueba». Ese mismo día, Eric me envió un mensaje, «Mamá, recibí la carta. ¿Podemos hablar, por favor?» Luego, 30 minutos después, «Es un malentendido. Lo arreglaré. Solo necesito tiempo. Y finalmente, no hagas esto. Por favor. Soy tu hijo». Y lo único que podía pensar era, «No, eras mi hijo. Ahora solo eres un hombre que pensó que me iría sin hacer mucho ruido». 3 días después, Eric recibió la denuncia formal. Susan apareció en casa de Rachel, sollozando como una viuda. «Nos estás arruinando», gritó. «Por favor, lo va a perder todo». Subió por el sendero de grava con un torbellino de botas de diseñador y lágrimas de cocodrilo. Su rímel ya había empezado a correrse, y admito que había una pequeña y malvada parte de mí que se sentía satisfecha con eso.
Estaba en el porche desgranando guisantes con Rachel, con un gran cuenco de metal entre nosotras. Parecíamos dos gallinas viejas en una tarde de domingo, y eso era exactamente lo que éramos. No me moví cuando Susan subió el primer escalón. Ni siquiera me inmuté. Rachel se inclinó y murmuró, «Prepárense para el impacto». Y entonces Susan abrió la boca. «Estás destrozando a nuestra familia», sollozó. «No tenías que hacer esto. Eric no quería hacerte daño. Solo, pensó que estabas abrumada. Pensó que sería más fácil, ¿sí?» Levanté una mano, lenta y deliberadamente. «Susan», dije. «Para». Parpadeó, aturdida por el sonido de mi voz, plana, firme, no la de la suegra de hombros suaves a la que estaba acostumbrada a dominar. «Tienes razón», continué. «Eric no quería hacerme daño. Quería borrarme». Me miró boquiabierta. «No lo entiendes. Tiene muchísima presión. Estamos atrasados con la hipoteca, su trabajo ya no es lo que era, y lo hemos invertido todo en el hostal». «Gastaste mi dinero en el hostal», dije con calma. «Falsificaste mi nombre. Usaste la muerte de Henry como tapadera y me dejaste tirado en la cuneta como un gato callejero». Los labios de Susan se entreabrieron, pero no tenía nada que decir. Me puse de pie entonces, sin prisa ni dramatismo, lo justo para elevarme por encima de ella. «Enterré al hombre que amé durante 43 años», dije con voz firme como una piedra. «Perdí mi hogar. Perdí a mi hijo. ¿Pero sabes lo que encontré?». Ella no respondió. «Mi nombre», dije. «Mi fuerza de voluntad. Y un excelente abogado que me respalda». Rachel se aclaró la garganta. «Y no te olvides de tu casera». Eso casi me hizo sonreír. Susan lo intentó de nuevo, con la voz entrecortada. «Es tu hijo, Linda. ¿De verdad vas a dejar que lo pierda todo?». La miré fijamente a los ojos. «Ya lo hizo», dije, en cuanto se marchó. No di un portazo al entrar. No grité ni lloré. Simplemente volví a desgranar guisantes en la cocina mientras Rachel preparaba una tetera. Afuera, el coche de Susan estuvo aparcado en la entrada durante 10 minutos antes de que finalmente arrancara. Las consecuencias no tardaron en llegar. Eric llamó a la oficina de Nora 2 veces, luego envió un correo electrónico y luego intentó presentar una contrademanda, alegando que yo no tenía capacidad mental en el momento del acuerdo original. Nora lo despachó tan rápido que apenas causó revuelo. «Se le olvida quién tiene los recibos», dijo, agitando la declaración jurada de Penélope Briggs como una bandera de la victoria. Luego se procedió a la congelación del título de propiedad, lo que significaba que Eric no podía vender, alquilar, pedir prestado ni hacer absolutamente nada con el hostal sin mi firma. De repente, ya no era un fantasma. Volvía a ser copropietario. Me enteré por toda la ciudad de que Eric canceló su viaje a Palm Springs y de que Susan canceló su blog de estilo de vida de Jensen House, que estaba lleno de fotos del bed and breakfast y títulos como «Nuestro legado familiar» y «Construido desde cero por amor». Al parecer, el amor se había tomado el mes libre. La comunidad empezó a darse cuenta. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué Linda ya no estaba en la posada? ¿Por qué no había venido a la jornada de puertas abiertas navideña? Es curioso, cuando uno lleva suficiente tiempo viviendo en un pueblo pequeño, la gente lo recuerda. Puede que no lo digan en voz alta, pero observan, al final, susurran. Un comerciante local incluso me envió un pastel. Sin nota, solo una disculpa envuelta en papel aluminio, endulzada con azúcar y una solidaridad silenciosa. Me senté con Rachel esa noche, con una rebanada de tarta de manzana delante de cada una, y dije, pensaron que me desmoronaría. Rachel me miró por encima del tenedor.
Eres la única mujer que conozco capaz de convertir el hecho de que me despidan en un caso judicial. Eric no apareció por un rato. Demasiado orgulloso, demasiado enojado, quizás incluso un poco asustado. Pero sabía que aún no habíamos tenido nuestra última conversación y estaba lista para ella. Parecía mayor cuando lo vi en la sala de mediación, con el pelo ralo y los ojos entrecerrados. Esperé a que hablara primero, pero no lo hizo, así que lo hice yo. Nos sentamos frente a una larga mesa de conferencias en una sala sofocante de la oficina de Harwell y Price. Una cafetera de café aguado permanecía intacta entre nosotros. El mediador, un hombre de voz suave, con gafas de metal y una sonrisa neutra, nos dio la bienvenida y nos preguntó si queríamos empezar con nuestras intenciones compartidas. Casi me río. Eric se quedó mirando sus manos juntas. Su anillo de bodas brillaba, pero su confianza se había apagado. Susan no estaba. Nora dijo que decidieron mantenerlo entre las partes directas. Sospecho que Susan no quería volver a mirarme a los ojos. Vamos a ello, dije suavemente. Nora abrió la carpeta. La señora Jensen está dispuesta a ofrecer la siguiente resolución. No necesitaba que hablara por mí. Vendo el negocio, dije, mirando directamente a Eric. La posada, la propiedad, todo lo relacionado con ella. Levantó la cabeza de golpe. No puedes. Puedo, interrumpí. Y lo haré. Volvió a abrir la boca. Nora levantó la mano. Legalmente, sí puede. La transferencia fraudulenta ha sido anulada. La plena propiedad ha vuelto al acuerdo original. Propiedad conjunta. Me incliné. Pero a diferencia de ti, Eric, no soy codiciosa. No quiero poseerlo. Quiero terminar con esto. Tenía el rostro pálido. Lo vi calculando, repasando todas las mejoras, el capital, las reservas para el verano. Le di un tiempo y continué con voz firme, tienes 30 días para desocupar. No te llevarás nada de la venta. Ni ganancias, ni indemnización, ni rescisión. Su boca se abrió y se cerró. Déjame terminar, dije. Te irás con lo que trajiste, que, francamente, no fue nada. Me aseguraré de que el personal reciba su último sueldo. Pagaré las indemnizaciones de todos los que ayudaron a construir este lugar. Pero tú, estás acabado. Parecía como si le hubiera dado un golpe. ¿Hablas en serio?, dijo con voz hueca. Asentí con dolor. ¿Le harías esto a tu propio hijo? Junté las manos. No. Hago esto porque eres mi hijo y no voy a permitir que sigas convirtiéndote en alguien de quien tu padre se avergonzaría. Silencio, de esos que hacen que incluso un mediador se retuerza. Eric miró a Nora. No se trata de dinero. Se trata de castigarme. La voz de Nora sonaba tranquila. Se trata de corregir un robo. Cometí errores, dijo Eric, mirándome por fin con la voz entrecortada. Pero yo también estaba de luto. No creía que pudieras afrontar las cosas tú solo. Le sostuve la mirada. No, dije en voz baja. Esperabas que no pudiera. Y entonces se derrumbó. No ruidosamente, no como un niño, solo un colapso silencioso. Encorvó los hombros, apretó la mandíbula, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para secarlos. Esperé. Le di esa dignidad, pero no me moví. El mediador carraspeó. Así que, para confirmar, la señora Jensen conserva los derechos legales para proceder con la venta, y el señor Jensen acepta renunciar a sus derechos sobre la propiedad a cambio de no litigar por cargos de fraude. Nora asintió, con la excepción de la posibilidad de una futura recuperación civil si se descubren activos adicionales. Eric parecía querer protestar, pero no lo hizo.
Simplemente susurró, se suponía que nunca debías contraatacar. Incliné la cabeza. Esa es la parte que todavía me duele, Eric. No es que me robaras, sino que pensaras que no me daría cuenta. No discutió. Firmamos los papeles ese mismo día. Se fue con los hombros encorvados y un sobremanila lleno de nada. Me quedé atrás, pasando los dedos por el borde de la mesa, recordando todos los pasteles de cumpleaños que había horneado con él a mi lado. Todas las mañanas de domingo que pasé enseñándole a doblar servilletas, contestar el teléfono, dar la bienvenida a las visitas. Qué raro, llorar a alguien que está sentado a 3 metros de distancia. Afuera, Rachel me esperaba en el coche, con el motor en marcha. No me preguntó qué tal, solo me dio un termo con té caliente y dijo, vamos a un lugar tranquilo. Y así lo hicimos. Pasé por delante de la posada esa noche. La luz del porche seguía encendida, las cortinas corridas, pero ya parecía la historia de otra persona. No me detuve. Ya no lo necesitaba. Vendí la posada a principios de primavera. La compró una joven pareja de Seattle, de mirada alegre, educada, sin rastro de avaricia. No lloré al entregarles las llaves. Esperaba hacerlo, y Dios sabe que había llorado por menos, el olor del jabón de afeitar de Henry, una canción en la radio, una taza de café desportillada que aún tenía el dibujo de la guardería de Eric. Pero cuando me paré en el porche por última vez, mirando los rosales que empezaban a brotar, no lloré. Sentí alivio. La pareja se llamaba Hannah y Joel, recién casados, llenos de entusiasmo y de ideas. Recorrieron la casa con reverencia, hicieron preguntas respetuosas y tomaron notas en una libretita compartida, como estudiantes en un lugar sagrado. Me recordaron a nosotros, a Henry y a mí, hace 35 años, abriendo la puerta con solo una cafetera, 2 habitaciones de invitados y un sueño tenaz. No les conté todo. No necesitaban saber de los fantasmas, solo del amor. Usé parte del dinero de la venta para comprar una casita cerca de un lago, no lejos de la cabaña de Rachel, con la tranquilidad justa. 2 habitaciones, un columpio en el porche, espacio suficiente para la soledad, no para la soledad. Planté rosas nuevas, pero no de los mismos colores. Esta vez elegí coral y blanco. Un nuevo comienzo. Ahora duermo bien. Me despierto temprano, preparo una tetera de té fuerte y me siento en el porche a ver cómo la niebla se aleja del agua. Algunas mañanas, hay tanta calma que parece que el tiempo contiene la respiración. Hablo con Henry, no en voz alta, solo en voz baja, en ese espacio entre el pensamiento y la oración. Lo logré, le digo. Me protegí, tal como me dijiste. A veces pienso en Eric, dónde está, qué hace, si todavía me ve como el villano en su versión de la historia. No lo odio, pero tampoco lo extraño. Puede sonar cruel, pero es la verdad. No extrañas el dolor de una muela. No extrañas la tormenta cuando te arreglan el techo. Simplemente respiras con más tranquilidad. Todavía extraño al niño que Eric era. Pero amo a la mujer en la que me he convertido.